Ok. Bueno, el título de nuestra lección esta semana, la lección 9 de la verdad presente que se encuentra en Deuteronomio, o sea, la profecía para el pueblo adventista, esa es la verdad presente para nosotros, tiene por título Cuando te convirtieres de todo tu corazón. Y las palabras de Deuteronomio 4:29, los versículos de memoria que analizaremos en su contexto, le anunciaba al pueblo de Israel lo que pasaría cuando hubiera llegado el tiempo de la ira sobre ellos, a causa de haber abandonado a Jehová y haberse ido en pos de dioses ajenos, y ellos hubieran sido esparcidos entre las naciones. Por amor a ellos, Jehová estaría esperando que un remanente de su pueblo lo buscara y se convirtiera a él para poder bendecirlo. A pesar de todo lo que habría pasado, lo que Dios estaría esperando es que se volvieran a él. Y eso lo leemos en Deuteronomio 4 del 23 al 31. Y le dice a Moisés: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. O sea, no se hagan ídolos, ni imágenes, y no adoren ídolos. Ahora, ¿pero qué pasaría cuando entraran a la tierra y tuvieran hijos? Si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. ¿Por qué? Porque Jehová los va a dejar. Y aunque Él nos lo va a llevar, lo van a llevar los otros pueblos. Dios está anunciando que lo harían por voluntad de Él. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. ¿Qué pasaría? Dios permitiría eso. ¿Para qué? Para el bien de su pueblo, como se lo dijo por medio de Isaías. Porque el remanente que volvería a Jerusalén habría sido llevado a Babilonia. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y este es el versículo de memoria. Y es válido para nosotros. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y esa es la profecía para nosotros, y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. O sea, todas las promesas que están ahí en Deuteronomio, que incluyen al pueblo adventista, se van a cumplir en los postreros días. Y como les dijo por medio de Jeremías, cuando iban a ir a Babilonia por 70 años, lo que pasaría cuando cumplieran esos 70 años, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, no a los ídolos. Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y por supuesto, esta es una promesa para nosotros, del remanente de Jerusalén, la Jerusalén del nuevo pacto, que es un símbolo de la iglesia del nuevo pacto, el remanente de la iglesia militante, el pueblo que en los postreros días estaría dormido y sin saberlo, como Israel, habría sido llevado cautivo y no conocería a Jehová. Este es el pueblo que en los postreros días sería probado y sellado, el pueblo al que Dios enviaría al profeta Elías, antes que llegara el día de Jehová, el día en el que él iría a la batalla de Armagedón junto a su especial tesoro, para liberar al pueblo que estaría cautivo en medio de la gran Babilonia. Y como leemos en Mateo 25, 1 y 5, ahí donde Jesús nos dice que en este tiempo, justamente en el tiempo previo a su venida, el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y ese es el pueblo adventista, que comió el librito abierto. Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, ¿qué tenía que hacer ese pueblo? Tenía una misión. Y tenía que cumplir esa misión para poder profetizar de nuevo. Pero se durmieron. ¿Y qué tenía que pasar? Los dos testigos tenían que estar vivos para que pudieran profetizar, para que las vírgenes pudieran comer el librito y el librito no les amarrara el vientre. Y estaría en la condición del ángel de la Odisea, porque tú dices, le dice Jesús, el testigo fiel y verdadero, el que dice la verdad al pueblo adventista.
Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de vos, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, yo estoy afuera. ¿Y por qué dice eso? Porque no sabe lo que está pasando y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a ese pueblo que está en esa condición, a su pueblo que está cautivo, Jesús le dice en Isaías 52, del 1 al 3, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti ni circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, porque estás dormida, despiértate, levántate, siéntate y vístete, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque estaría atada como una esclava, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, alguien los vendió, como Balaam vendió a sus hermanos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Ahora, ¿de qué sería cautivo el pueblo, la iglesia remanente? ¿Cómo estaría atado el cuello del ángel de la Odisea? Sería cautivo de los errores que la Odisea le habrían vendido como verdad. Los errores heredados de los paganos y los papistas, por los adventistas, y los introducidos por los lobos vestidos de oveja. Los siervos de Jezabel, los sacerdotes de Baal, que con el tiempo de Acab estarían en medio del pueblo de Dios. Y por eso Dios tendría que mandar a profeta Elías. Por eso nosotros también deberíamos buscar y hallar a Jehová y convertirnos a Él de todo nuestro corazón. Y eso es lo que Dios nos dijo claramente por medio de Elena, está registrado en Testimonios para los Ministros, página 358. Y le dijo Elena White a nuestros ministros, tengo un mensaje para vosotros. Esto es lo que Dios me dijo que es el mensaje para ustedes. ¿Para quién? Para los adventistas. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque después no va a estar más cerca. Deje limpio su camino el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A lo que tienen ustedes en la mente no es lo que yo tengo en mi mente. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y ustedes andan en otros caminos, no en mis caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra. La semilla que se perdió, ¿quién nos iba a dar esa semilla? La palabra de Dios. Y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. A ver, ¿los dos testigos van a dejar de hacer su obra? No. ¿Van a volver a la vida? Sí. Y la palabra de Dios, como él dijo, va a hacer lo que él quiere y será prosperada en aquello para lo cual él la envió. Y esa es la promesa para el pueblo adventista, y este es el mensaje para el pueblo adventista. Dios se lo dijo directamente a Elena, este es el mensaje para nosotros. Ahora, en nuestra lección aparecen algunos conceptos que no vienen de la palabra de Dios. Y uno es la idea cristiana, entre comillas, de la corrupción humana básica. ¿A qué llaman nuestros teólogos la idea cristiana de la corrupción humana básica? ¿A la verdad? No. En nuestras lecciones de escuela sabática pasadas y en los sermones de nuestros pastores, se nos ha presentado repetidamente este concepto y se lo menciona en la lección del sábado. Y leemos este primer párrafo. Un simple hecho de la vida nos acompaña a todos. Somos pecadores. De vez en cuando, algún experto se queja de la idea cristiana de la corrupción humana básica. Pero todo lo que tenemos que hacer es mirar las noticias durante unos 1 o 2 días o hacer una revisión rápida de la historia de la humanidad y la veracidad de esta doctrina cristiana se hace evidente. ¿Por qué se llama genéricamente la idea cristiana? Porque es la idea que tienen las iglesias caídas y tiene Roma sobre la corrupción humana básica. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De la Biblia o de Roma? Y vamos a ver que viene de Roma. Cuando la analizamos a esta doctrina, a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la idea de las iglesias cristianas sobre la corrupción humana básica no se trata de la revelación de la Biblia sobre la condición del hombre después de la caída, sino se trata de la doctrina romana de la corrupción humana básica,
la falsa doctrina heredada de los paganos y los papistas, que es uno de los fundamentos de la falsa doctrina y el falso evangelio, que predican el falso profeta y el ángel de la Odisea. Porque en nuestros púlpitos podemos oír y ver que se predica esta doctrina. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la idea cristiana de la corrupción humana básica, la doctrina de Roma, sobre la que se fundan los falsos evangelios, y la verdad, la doctrina bíblica sobre la condición del hombre después de la caída, la doctrina sobre la que se funda el verdadero evangelio? Y vamos a ver una síntesis de esto, porque es muy importante. O sea, cuando escuchamos esto, es muy importante que entendamos la diferencia. Ahora, ¿cuál es la doctrina bíblica sobre la corrupción del hombre? Y esta es la que enseña que, primero, Dios creó a los ángeles, a sus otros hijos, y al hombre a su imagen y semejanza moral, teniendo una mente y un corazón, en los que él escribió su ley, la ley de perfecto amor que él tiene escrita en su mente y en su corazón, siendo perfecto en todos sus caminos, como dice que creó a Lucifer. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que, y ahí viene lo que ocurrió. Independientemente de que en su naturaleza los ángeles fueran inferiores a Dios y el hombre inferior a los ángeles, todos reflejaban perfectamente el carácter de Dios, la gloria de Dios, porque tenían la misma ley moral escrita en la mente y el corazón. ¿Qué ley? La que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón. No había diferencia. Era la misma ley. Y cuando su mente, Lucifer, creó la maldad, corrompió su sabiduría y se llenó de iniquidad. Entonces, la ley de Dios, el buen tesoro de su mente y su corazón, su sabiduría, fue corrompida y cambiada por el conocimiento de la maldad, el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, la nueva ley escrita en la mente y en el corazón de Lucifer, que no es otra cosa que la ley del pecado. Y esa ley lo transformó en el primer árbol malo que da frutos malos y no puede dar frutos buenos. En el primer ser creado que era libre de la ley de Dios y esclavo del pecado, esclavo de la ley del pecado, porque eso es lo que ocurrió con él. Ahora, ¿dónde está el problema? Es la naturaleza, cambió la naturaleza de Lucifer, dejó de ser un ángel espiritual, dejó de ser espíritu, no, cambió lo que tiene escrito en la mente y en el corazón. La ley del pecado no era parte de su naturaleza física, no estaba escrita en los genes espirituales de Lucifer, estaba escrita en su mente y en su corazón y podía ser transmitida a todos los seres creados a imagen y semejanza de Dios, enseñándoles la ciencia del bien y del mal, o escribiéndola en sus mentes y sus corazones. Y Lucifer deseaba y podía hacerlo. ¿Podía Lucifer escribir su ciencia en la mente de otro? Sí podía. ¿Puede Dios hacerlo? Sí que puede. Y aquí está justamente el centro del conflicto. La tercera parte de los ángeles creyeron a Lucifer, dejaron a Jehová y lo siguieron a él, aprendiendo su ciencia, corrompiendo el buen tesoro de sus mentes y sus corazones, y se transformaron en las huestes espirituales de maldad que acompaña a Satanás y lleva adelante sus planes, como Lucifer. ¿Qué desean? Desean ser adorados por sus hermanos, los otros ángeles, y por los otros hijos de Dios. Y aquí en la tierra, por supuesto, buscaron la adoración del hombre. Y por eso la Gran Babilonia es habitación de demonios, y los adora. Cuando creó al hombre a su imagen y semejanza moral, y a imagen y semejanza moral de todos sus hijos que no habían caído, estaban con él en el día de nuestra creación, Jehová escribió su ley en la mente y en el corazón de Adán y Eva. Implantó en el Edén dos árboles cuyo fruto era bueno para comer: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y como leemos en Job 38, del 4 al 7, cuando Jehová le habla a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Y qué pasaba en ese tiempo? ¿Quién estaba con él? Como dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, todos los ángeles no caídos estaban con él y alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando él puso la piedra angular de la tierra, como dice. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y eso es lo que Jehová nos dice. Ahora, y si lo ponemos en el contexto adecuado, vamos a entender justamente el relato de la creación, como leemos en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: ¿a quién? A las personas que estaban con él.
¿Quién eran? Todos los seres creados a su imagen y semejanza. Y les dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso Dios puede decírselo solamente a quienes, ¿no? A los que fueron creados a su imagen, a su semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios una acción, fíjense, Él creó, ¿no? Porque Dios dijo. Entonces dijo Dios a otras personas. Es una acción singular, lo dijo una persona. Hagamos. Y después, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, como había creado a los otros seres, a los ángeles y a los otros seres creados, a sus otros hijos. Y en Génesis 2:9 leemos, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Creó Dios algo malo? No, era bueno. El fruto del árbol de la vida y el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal eran buenos para comer. Y a estos dos los puso en el centro del huerto, con un objetivo. Puso esos dos árboles, ¿puso Dios esos dos árboles en Edén para probar al hombre, como algunos dicen? No. ¿Estableció Dios que si el hombre comía de uno lo iba a matar? No, esa es la doctrina de Roma. Dios necesitaba probar su creación y no tentó al hombre poniendo delante de él estos árboles. No lo tentó con el pecado, como no tentó a Lucifer. Los puso para mostrarle la realidad del gran conflicto que ya existía. Como leemos en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no le pone una prueba a alguien para ver si peca o no peca. Él no hace eso. El fruto de estos árboles simbólicos no contenía ningún conocimiento. Solo le mostraban al hombre la existencia de dos conocimientos, de dos ciencias muy diferentes, y su libertad de llegar a conocerlas. El conocimiento que provenía de Dios y haría que el hombre viviera eternamente, y el conocimiento que provenía de Satanás, la ciencia que Satanás había desarrollado en su mente y habitaba en su corazón, cuyo conocimiento lo llevaría a la muerte. Ahora, ¿qué debía hacer el hombre si deseaba conocer la ciencia del bien y el mal? Debía mostrar su decisión consciente de llegar a conocerla, comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y entonces Satanás podría darle a conocer su ciencia. Se le enseñaría escribiéndole en su mente y en su corazón, como efectivamente ocurrió, como leemos en el relato. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó? Porque alguien le había enseñado esa ciencia, no estaba en el fruto. Estaba en la mente de alguien que se le enseñó. ¿Quién te enseñó? Que estabas desnudo. ¿Has comido el árbol? ¿Y le diste permiso para que te la enseñe? Y eso es lo que ocurrió. Y esto es lo que quiere ocultar Satanás, que él y sus demonios tienen poder. ¿Para qué? Para escribir en la mente humana, como Dios lo tiene. Y eso ocurre cuando los hombres van y buscan abrirle la mente, entre comillas, a Dios, al Dios de Babilonia, en sus meditaciones espirituales o ignacianas, ignorando que es Satanás el que va a entrar en la mente de ellos. Y esto es muy delicado. Y efectivamente eso ocurrió con Adán y Eva, porque de golpe ellos se le abrieron los ojos, vieron otras cosas que antes no veían, y conocieron la ciencia del bien y el mal, y tuvieron miedo, y se escondieron, aprendieron a esconderse, a mentir, a acusar, etc. Ahora, ¿dónde estaba alojada ahora esta ciencia? Como en los ángeles caídos, no estaba alojada en sus genes, en su naturaleza, como dice Roma. Era un conocimiento que ahora estaba alojado en su mente y en su corazón. La ley del pecado había corrompido la ley escrita en su mente y en su corazón y lo había esclavizado. Ahora el hombre era un árbol malo que no podía dar frutos buenos, porque ya no tenía más un buen tesoro en el corazón. Y no un problema legal, el problema que buscan solucionar todos los legalismos, es el verdadero problema del hombre. Y por eso, mañana a la tarde vamos a estudiar el tema del legalismo. Porque este es el verdadero problema del hombre, el que Dios indica, el tesoro de la mente y el corazón del hombre, y eso es lo que Dios quiere solucionar. En cambio, los falsos evangelios hablan de un problema legal, con la ley de Dios, que supuestamente fue solucionado.
Y eso no es así. El problema es que el hombre se transforma en un árbol malo, en un esclavo del pecado, un esclavo de la ley del pecado escrita en su mente y en su corazón, que no puede dar frutos buenos y solo puede dar frutos malos. El hombre no Che, puede amar a Dios ni amar a sus hermanos, ¿sí? ¿cuál sería el problema legal que plantean ellos en la elección? Por ejemplo, tuvimos la elección del trimestre pasado, que el problema es que la paga del pecado de la ley es la muerte. Entonces, como dice el libro de la Trinidad, para que la justicia de Dios sea satisfecha, alguien tenía que sufrir el pecado por el pecado, porque la justicia de Dios es castigo. Y cuando Dios castigó a Jesús en nuestro lugar, entonces a partir de ahí pudo ofrecer misericordia al hombre, porque ese es un problema legal. O sea, eso es un Dios legalista y arbitrario, es un tirano que se le ocurre poner una ley y si alguien no la cumple, lo amenaza con la muerte. Y ahí está, en nuestra lección aparece Zeus tirando el rayo y aparece una figura de alguien supuestamente que Jesús interponiéndose entre el rayo de Zeus y nosotros. Eso es legalismo, porque el legalismo indica que Dios condenó al hombre a la muerte por haber comido una fruta. Y Roma dice que condenó a toda su herencia. Y entonces el que se compadeció fue Jesús y vino a salvar del problema legal al hombre. ¿Y qué hizo? Él pagó lo que exigía la justicia de Dios. Y entonces, ahora, ese no es el problema. Esa es una mentira de Satanás. El problema del hombre es su real condición. Y todo lo otro es una mentira que busca distorsionar el carácter de Dios. Porque si la ley de Dios hubiera establecido la muerte, entonces la muerte existía antes que, digamos, que Satanás pecara. ¿Y el creador de la muerte quién sería? El creador de la ley. Pero eso es una mentira de Satanás. Por eso lo vamos a analizar. Bueno, pero ¿de dónde sale la paga del pecado de la muerte? ¿Quién instaura eso? Yo entiendo que Dios no instaura eso. Eso es lo que enseña Roma y enseñan nuestros pastores y está en nuestra mente. No es así, ahora lo vamos a ver. Pero alguien puede hacer eso, que la paga del pecado sea la muerte, si no lo dictamina Dios, si Él es el que gobierna y el que decide todo. Ahora no vamos a ver. Así claramente como lo plantean acá, pero no es una así. consecuencia. Ahora lo vemos, justamente, porque esas son parte de los errores que están en nuestra mente y que tenemos que sacar. Por eso es importante entender y alimentarnos de toda palabra hacia la boca de Dios. Y ahora vamos a ver el contexto donde se saca eso. Porque esa es una mentira que nuestros teólogos se comieron, pero la trajeron los lobitos vestidos de ovejas. Ahora, pero el verdadero problema de Dios, de Dios justamente es el estado de sus hijos, y por amor quiere salvarlos. Él no exige la muerte del hombre, Él es misericordioso y perdona el pecado. Y lo empezó a perdonar, siempre lo perdonó. Y Él se encargó de cargar nuestros pecados desde Adán y Eva en adelante, y Él se comprometió a pagar por nuestros pecados, hay que pagar por algo. Pero lo importante es cuál es el problema que tiene el hombre. Es que se transformó en un árbol malo, en un esclavo del pecado, y eso es lo que quiere ocultar Satanás. Un esclavo de la ley del pecado escrita en su mente y en su corazón, que no puede dar frutos buenos y solo puede dar frutos malos. No puede amar a Dios ni amar a sus hermanos. No puede. No puede guardar la ley de Dios, porque no puede amar, porque no la tiene escrita en la mente del corazón. Y Jesús fue claro, Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Puede el árbol malo dar frutos buenos? No. El hombre bueno, el buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. O sea, si tuviera escrita la ley de Dios, siempre sacaría buenas cosas. Y el hombre malo, el que tiene escrita la ley del pecado, del mal tesoro saca malas cosas y no puede sacar cosas buenas. Ahora, cuando Dios le dio los 10 mandamientos en el desierto a este pueblo, que tiene escrita la ley del pecado en la mente y el corazón, ¿podía ese pueblo sacar cosas buenas en su corazón? No. Simplemente Dios quería mostrarle su condición para que pudieran acudir a Él y Él pudiera limpiarlos, perdonarlos. Por eso les dio la ley de la gracia.
Y Pablo en Romanos 3:23 dice que no es esa la condición de algunos, sino de todos, por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos árboles malos. Y eso es lo que Dios quiere solucionar. En cambio, el legalista cree que no es así. Pero Jesús lo dijo claramente a los fariseos, Juan 5:42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, o sea, no tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. ¿Y qué sacan? Cosas malas. Lo único que pueden hacer es, justamente, disfrazarse, blanquear lo que son. Por eso son sepulcros blanqueados, que buscan que los hombres no se encuentren lo que son. Pero Jesús dice, yo los conozco. Y esa es la verdad. Y esa es la condición de todos los hombres. Ahora, eso es lo que Dios quiere solucionar. Y este es el problema que promete solucionar el verdadero evangelio, el evangelio eterno. ¿Cómo puede ser solucionado? Escribiendo nuevamente la ley de Dios, el amor de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, reemplazando el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, la ley del pecado. ¿Y Dios puede hacerlo? Por supuesto que sí. Si Satanás pudo hacerlo, ¿cómo Dios no va a poder hacerlo? Por eso, cuando Dios hiciera esta obra, empezando por el primogénito entre muchos hermanos, el primer hijo de la mujer vestida de sol, y continuando por sus hermanos, los hombres volverían a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y el conflicto entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente llegaría a su punto culminante. Porque Génesis 3:15 no podría cumplirse hasta que no hubiera una simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esta mujer simbólica es la que daría a luz los hijos de Dios. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Satanás son los que tienen escrita la ley de Satanás en la mente, y la simiente de la mujer son las que tendrían la ley de Dios escrita en la mente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea, ¿quién te va a vencer? Esta va a vencer, la simiente de la mujer. Porque ese es el conflicto. O sea, ¿quién es el dueño de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Quién escribe en nuestra mente y nuestro corazón su ley? Y en Apocalipsis 12:1 y 2 leemos, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Vestida de quién? Reflejando la gloria de Dios, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. O sea que no es justamente otra cosa que un símbolo de la iglesia triunfante, del pueblo de Dios. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, porque daría a luz hijos en la angustia, porque esos hijos estarían por dar a luz, serían perseguidos. Pero ¿qué pasó en el Edén? Se había llenado de iniquidad la mente del hombre, como se llenó la mente de Lucifer, porque la mente de Lucifer se llenó de iniquidad y pecó. Y la respuesta es no. Su mente había sido contaminada e iba a dar frutos malos, pero aún no se había llenado de iniquidad, aún no se había convertido en parte de la simiente de la serpiente. Siendo pecador, estaba la semilla, pero aún no era ampliamente hijo de Satanás. Siendo pecador, un árbol malo, el hombre aún podía creer a Dios y elegir serle fiel, y por la fe en sus promesas, en el Evangelio eterno, ser justificado gratuitamente sus pecados, como lo fue Abel, y heredar la salvación y la vida eterna. O podía elegir seguir a Satanás en sus caminos hasta llenar su mente de iniquidad y llegar a conocer las profundidades de Satanás, hasta llegar a ser plenamente sus hijos y parte de la simiente de la serpiente, como ocurrió con Caín y con los antediluvianos, como leemos en Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y como dice Juan, en eso se manifestó que era un hijo de quién, no de Dios, sino del diablo. Ya era hijo de Satanás. Y en Génesis 6:5 leemos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Su mente se había llenado de iniquidad. ¿Y había opción para ellos? No, ya no había vuelta atrás. Y por eso Dios decidió poner un límite.
y solo Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y de Noé, de ese remanente, ¿no?, que Dios protegió, vendría el Mesías. Y cuando llegó el tiempo de la ira sobre Judá y Jerusalén, Dios le reveló a su pueblo cuándo empezaría a existir la simiente de la mujer, ¿eh? La simiente que vencería a la serpiente y a su simiente. ¿Sí? A ver, ¿ahí se escucha? Pero Sí, solo Noé halló ante los ojos de Jehová, pero él estuvo predicando muchísimos años para que también otros hallen gracia ante los ojos de Jehová. 120 años. ¿Y qué pasó? Tal cual. Ninguno se volvió. O sea, no es que, claro, pero porque dependió de los otros, no de Jehová, que no quisieron. Llegó ese tiempo, estaban llenos de iniquidad, y a pesar de eso, Dios los llamó. Y ellos eligieron. Porque siempre pasa lo mismo va a pasar en Fuerte Pregón. Como dice Apocalipsis, cuando habla justamente de las 7 trompetas, Apocalipsis 9, y los otros, los que después de la 6ª trompeta, ni aún así dejaron de orar a los demonios, y ya Dios no puede hacer nada por ellos. Ahora, pero volvamos a seguir el encadenamiento de cómo Dios reveló las cosas. Cuando llegó el tiempo de la ira sobre Judá y Jerusalén, Dios le reveló a su pueblo cuándo empezaría a existir la simiente de la mujer, la simiente prometida, cuándo empezaría a circuncidar a su pueblo en el corazón. Y esa promesa se empezaría a cumplir con la venida del Mesías, el hijo de David según la carne, nuestro hermano en la carne, el primer hijo de Adán que, teniendo nuestra carne, nuestra naturaleza humana enferma, debilitada y degradada por el pecado, llegaría a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Porque nuestra naturaleza degradada no es un impedimento a que Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Y él sería el primer hombre en el que se volvería a ver la gloria de Jehová. Y en Salmos 48 leemos: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón, porque habría un hombre, el primero, en el que se cumpliría esta promesa. Y por medio de Jeremías, Dios anunció justamente que él levantaría. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Y David ya estaba muerto, ¿no? Pero Dios le había prometido a David que el Mesías tendría su carne y sería su hijo, ¿no? Y que Jehová lo engendraría. Y levantaría a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual llamará. ¿Cómo lo llamaría? Los que lo conocieron lo llamarían Jehová, porque Jehová sería nuestra justicia, porque el Dios fuerte, el Padre eterno, sería el príncipe de paz. Y Isaías dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. ¿Quién? El Mesías, el renuevo de Jehová. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. O sea, ¿qué naturaleza tenía? La de sus hermanos, pero incluso entre sus hermanos habría alguno que tuviera parecer y hermosura, pero no en él. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos, porque lo importante de Jesús no era la parte física, sino lo que tenía escrito en la mente y el corazón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, porque tenía nuestra naturaleza degradada. Sí, claro que sí. Se enfermó, por supuesto que sí. No era diferente a nosotros. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque ese es el Evangelio. ¿Qué pasó? Habría un hombre, sería como nosotros, que tendría nuestra carne y que volvería a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón.
Y eso es lo que Dios quiso mostrarnos, que es posible. Y Satanás quiere ocultarnos para decirnos que eso es imposible. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 5, del 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque tenía que seguir el camino que Dios le mostraba. ¿Para qué? Para no caer. Y por fe obedeció. Y abrió el camino que tenemos que seguir nosotros. Y habiendo sido perfeccionado, porque en ese camino de obediencia Dios lo perfeccionó, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Podría Dios escribir su ley en la mente y en el corazón de una persona que tuviera la carne enferma y degradada del hombre? Y claro que sí. ¿Podría un hombre que tuviera esta carne llegar a reflejar la gloria de Jehová y tener su carácter, tener su nombre escrito en su frente? Sí. Esa es la promesa del Evangelio eterno y la promesa del pacto de Dios con Cristo. La promesa que el Evangelio del Reino de Dios anunciaba y se empezó a cumplir en Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y se cumpliría en sus hermanos cuando Dios nos redimiera de la esclavitud del pecado, comprándonos por precio, y comenzara el año de la buena voluntad de Jehová, lo que Jesús vino a predicar que había llegado. Como dice Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque tenía que ponerla a él voluntariamente, por el gozo puesto delante de él, verá linaje. ¿Y cuál era el gozo? Y ver justamente que sus hermanos, los esclavos del pecado, que él los liberaría de esa esclavitud, llegarían a ser transformados por su Padre a su imagen y serían libres de la ley del pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Y por qué sería justo? Porque la ley de Dios estaría escrita en su mente y en su corazón. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Murió en nuestro lugar, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ahí Dios cumplió su promesa y empezó a circuncidar a su pueblo en el corazón, para que ese pueblo amara a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que viviera, para que tuviera vida, para que comiera del fruto del árbol de la vida. Y en Jeremías, justamente, ¿qué había prometido? Escribir su ley en la mente y el corazón de su pueblo, para que su pueblo lo conociera. Y eso empezó a hacerlo ahí. Y en Ezequiel habría prometido limpiar a su pueblo y darle un corazón nuevo y una mente nueva, un espíritu nuevo, en los que él escribiría su ley, y quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, y poner dentro de nosotros su espíritu, o sea, él estar presente y hacer que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Y esas son las promesas del Evangelio. Ese es el Evangelio. Y Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor del Padre, porque tengo su ley escrita en mi mente y en mi corazón. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el mandamiento que nos dio es que nosotros sigamos sus caminos y que nos amemos como Él nos amó. Pero para eso necesitamos tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y por supuesto, si eso no fuera posible, no tendría el discípulos y nadie reconocería a sus discípulos, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y esto, por supuesto, es lo que quiere negar Satanás, porque el Evangelio es sencillo. Este es el Evangelio, y esa es la promesa de Dios. Y el testimonio de los apóstoles es que esta promesa se estaba cumpliendo en la iglesia primitiva, que Dios estaba circuncidando el corazón de todos los que oían, creían y obedecían al Evangelio, escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones, derramando su amor en sus corazones. Como dice Juan en Juan 1, del 10 al 12,
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por qué? Porque él es el Dios fuerte, el Padre eterno. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí empezaron a ser de Dios. Y Dios lo empezó a circuncidar el corazón. Por eso Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, en la carne, ¿no? Sino la circuncisión es la del corazón. Y ellos estaban siendo circuncidados en el corazón, judíos y gentiles, en lo que eran circuncidados en la carne y los que no. Ambos eran parte del reino de Dios. Y en Romanos Pablo dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la puerta estrecha, por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cuándo vamos a recibir esa promesa? Dice, y la esperanza, no vergüenza, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones, dice. Ya fue, Dios cumplió esa promesa por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Dios ya empezó a escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Juan es claro, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos dio? Su amor, para que seamos llamados sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando Él vino y murió por nosotros, no le conocieron. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, dice Juan. Ese es el testimonio. La ley de Dios está siendo escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo que Satanás hizo con Adán y Eva, Dios lo está deshaciendo, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Como dice Pablo en Romanos 8:28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. ¿Por qué? Porque Dios los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y quién haría esa obra? Dios mismo, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y eso lo estaba haciendo con los griegos también, como Pablo dice a los hermanos de Éfeso, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque esta es la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y fueron hechos, ¿qué? Parte del templo de Dios, como sigue diciendo en Efesios 2:19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo de piedras vivas, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, porque Dios estaba poniendo su Espíritu, su presencia en ellos, y lo estaba transformando en imagen de Jesús. Como dice el autor de Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. Dios nos mostró a Jesús, ahí está el ejemplo. ¿Tenía nuestra carne? Sí. ¿Él pudo escribir su ley en la mente y el corazón de Jesús? Sí. ¿Puede hacerlo nosotros? Y por supuesto que sí, lo estaba haciendo los miembros de la iglesia primitiva. Y esta promesa, la promesa del Evangelio Eterno, se volvería a cumplir en los miembros de la última generación de la iglesia remanente, cuando ellos recuperaran el conocimiento de la verdad. Por Jesús es claro, al que venciere, le dice el ángel de Filadelfia, a las vírgenes despiertas, yo le haré columna del templo de mi Dios, porque voy a edificar el templo. Y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque el sello de Dios, el sello de calidad que indica que Dios completó la primera parte de su obra y ya escribió su ley en la mente y el corazón de los sellados, y que reflejan plenamente la imagen de Jesús. Y como dice la palabra profética más segura en Apocalipsis 14, el 1 al 5, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Por qué? Porque tenían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y estos son los que, como los que entraban a Canaán, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que tienen la fe y el testimonio de Jesús. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Estos son los que arreglan sus lámparas, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya son parte de la esposa del Cordero, las primicias de la esposa del Cordero. Y como lo dice la profecía, luego toda la tierra sería iluminada por la gloria de Jehová, y todo el pueblo que estuviera en medio de la gran Babilonia sería llamado a salir de ella, para dejar de participar sus pecados, los pecados de ella y el falso profeta, lavar su ropa en la sangre del Cordero y entrar por las puertas de la ciudad de Dios, para poder comer del fruto del árbol de la vida, porque está disponible para nosotros, porque el que come el fruto del árbol de la vida vuelve a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, como el que comió del otro fruto tuvo la ley de Satanás escrita en la mente y el corazón. Ahora el que come el fruto del árbol de la vida va a tener escrita la ley de Dios, y ese es el llamado para el pueblo que está en Babilonia. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, que aún pueden comer del fruto del árbol de la vida, pueden tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, pueden conocer a Dios y pueden tener el nombre de Dios escrito en la frente, y pueden beber del agua de la vida gratuitamente. Para llegar a conocer a Dios, tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, volver a reflejar la gloria de Dios y tener su nombre escrito en su frente. Y ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera promesa de Dios. Por eso nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y esto es lo que quiere negar el príncipe de este mundo. Y santificaré mi grande nombre, dice Jehová. Ezequiel 36:23. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué tienen que ver? Tienen que ver mi nombre escrito en la frente de ustedes. Tienen que ver que son mis hijos. Y se tiene que ver antes de la segunda venida, antes que se cierre la puerta de la gracia, antes que llegue a su fin el año de la buena voluntad de Jehová. Y cuando ese pueblo esté predicando ese fuerte pregón, como dice Apocalipsis 22, 14 y 17, esta es la promesa para ese pueblo. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Están en Babilonia, pero salen de ella y lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para comer el fruto y llegar a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, hay esposa. Y con el espíritu llama a sus hermanos a salir de Babilonia, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, porque eso es lo que Dios pide, que alguien tenga hambre y sed de justicia, hambre y sed de la ley de Dios, de tenerla escrita en la mente y el corazón, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el deseo y la promesa de Dios, y se va a cumplir en todos los que oigan y crean el Evangelio. Y esto es lo que buscaron ocultar el príncipe de este mundo y sus siervos, echando por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva y dando muerte a los dos testigos, para poder enseñar con la Biblia católica las falsas doctrinas de Roma, de Babilonia, entre ellas su doctrina sobre la corrupción humana básica y el pecado original. Y la doctrina de Roma se basa en los
dogmas filosóficos paganos, las cosas sacrificadas a los ídolos, que fueron introducidos en medio de las tropas que levantó Constantino, la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, en el tiempo de la obra de Balaam, el tiempo de la definición de la doctrina de Jezabel y de la introducción de la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel. Ahora, ¿qué enseña la doctrina de Roma sobre la corrupción humana del hombre? La corrupción humana básica que enseñan todas las iglesias. Primero, que enseña que el pecado de Adán le produjo la muerte del alma y transformó su naturaleza en una naturaleza pecaminosa, contaminada por el pecado de Adán, el pecado original. O sea que, maravillosamente, o sea, asombrosamente, ese pecado se introdujo en los genes. Y eso no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Y Adán traspasó a todos sus hijos esa naturaleza pecaminosa. Y todos ellos heredaron una naturaleza pecaminosa contaminada con el pecado de Adán, y a causa de esa naturaleza heredaron la culpa por el pecado de Adán, que es muerte del alma. Eso es lo que enseña Roma. Y lo leemos en los artículos 403 y 404 del Catecismo Romano. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. O sea, ¿qué dice Roma? En nuestra carne heredamos el pecado de Adán y nacemos muertos por ese pecado. Por esta certeza de fe, definida el Concilio de Trento en el año 1512, un dogma de Roma, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados a los niños que no han cometido pecado personal. ¿Por qué? Dice, los niños nacen con pecado y por supuesto Dios los castiga, dice. Por eso a los niños que mueren sin ser bautizados, Dios los manda al limbo y los castiga eternamente en el limbo. Ese es el Dios de Roma y esa es la doctrina de Roma. Ahora dicen, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán, sicut unum corpus unius hominis, como el cuerpo único de un único hombre, dice Santo Tomás de Aquino, un filósofo teólogo romano. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Ahora, para algunos de nuestros pastores no dicen que sea un misterio, sino que dicen, y en nuestra lección lo decía, que está tan arraigado en nuestros genes como el color de nuestros ojos. Ya no es un misterio, está en los genes, dicen. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, y este es el dogma. ¿Qué dice Dios? Afectó a lo que tiene escrito en la mente y el corazón, no a sus genes, no a la naturaleza, no a su carne, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de nuestra naturaleza humana privada de la santidad y la justicia original. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga, es un pecado contraído, no cometido, un estado, no un acto. Entonces, la primera pregunta, ¿es verdadera esta doctrina? No, es una mentira que tiene por objetivo ocultar el verdadero evangelio, y esto es claro a la luz de la ley y el testimonio de los profetas. A la ley y al testimonio. ¿Qué dice la ley de Moisés? Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Afecta el pecado del padre al hijo? No. Frente a Dios, no. Si la ley establece que un hijo no muere por el pecado de los padres, no puede morir por el pecado de Adán. En consecuencia, al ser engendrado, no hereda ni el pecado ni la responsabilidad por el pecado de Adán. Este primer versículo alcanza para saber que la doctrina de Roma es falsa, es una mentira. Y el segundo encontramos, por ejemplo, en Ezequiel 18:20,
de 20 al 23. ¿Qué dice ahí? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Y es claro esto, ¿no? Definitivo. El Hijo no lleva el pecado del Padre. ¿Los hijos de Adán llevaban el pecado de Adán? No, es una mentira. No lo llevaban. ¿Y los hijos de Adán llevaban el pecado de Adán y de sus padres? No. ¿Y nosotros llevamos el pecado de Adán y de toda la cadena que viene para nosotros? No, es una mentira de Roma. Jesús no era hijo de Adán, no era hijo de Abraham, hijo de David. Jesús cargó el pecado de Adán y David. No, es una mentira. Él nunca tuvo mancha de pecado. O sea, es evidente que esto es una mentira. Pero eso es lo que predican nuestros teólogos, porque creyeron una mentira. Dios nos dice claramente que el Hijo no lleva el pecado del Padre porque no lo hereda. Por esa causa sabemos que cuando el hombre es concebido, aunque sea concebido por un acto de pecado, como lo es el adulterio, no lleva sobre sí, no hereda ni el pecado de sus padres ni el de Adán. Y la segunda falsa doctrina de Roma se basa en el falso supuesto de la herencia de una naturaleza pecaminosa, una carne contaminada con el pecado, y define al falso Jesús, el anticristo, que no tenía nuestra carne, que no vino a nuestra carne para no heredar el pecado de Adán, y en consecuencia no era hijo de David según la carne, no era nuestro hermano. Y como lo dice Juan en 1 Juan, ese es el anticristo. Tras la caída humana, dice Roma en artículos 410 y 411 del Catecismo, el hombre no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama, Génesis 3.9, y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída, Génesis 3.15. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncios de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de esta. La tradición cristiana, y ahora empieza la tradición romana, ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, se repara con sobreabundancia la descendencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la Madre de Cristo, a María, como nueva Eva. ¿Y qué es? Una nueva Eva que tiene una nueva carne, para que Jesús tuviera una carne que no es la nuestra. Perdón. Ella ha sido la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha del pecado original. O sea, ella no heredó el pecado de Adán, no tenía la carne de Adán. Y durante toda su vida, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. O sea, fue la primera que venció al pecado en la carne. Dogma de Roma, que es una mentira. Ahora, como podemos observar, para sostener esta mentira, Roma se inventó una nueva Eva, concebida con una carne inmaculada, que tuvo un hijo que heredó esa carne sin pecado. Ahora, ¿qué buscaba el príncipe de este mundo al inspirar estas doctrinas? Varias cosas. Entre ellas estas dos. Primero, crear la imagen del anticristo, la imagen a la que adora la bestia religiosa y llama Dios y Cristo, el falso Jesús, que no cumple con el anuncio de la ley de Moisés, los salmos y los profetas, como si los cumple el santo, el verdadero Jesús. Porque Jesús le mostró a sus discípulos todo lo que decía la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Pero el anticristo no cumple nada de eso, porque no es hijo de Adán, no es hijo de Abraham, no es hijo de David, y no tiene nuestra carne. Y al crear anticristo, separan a Jesús de nosotros, porque nos muestran un falso Jesús, ocultando que el verdadero Jesús es nuestro hermano en la carne, llevándolo muy lejos de nosotros. Pero la profecía es que dice que no estaría muy lejos nuestro, ni el Mesías, que será nuestro hermano, ni el Evangelio, para ocultarnos la verdad, el verdadero camino, el verdadero Evangelio, y que nosotros podamos llegar a ser transformados a imagen de Jesús. Y lamentablemente eso es lo que predican nuestros teólogos, que dicen qué cosa, que nosotros tenemos el pecado en nuestra carne, y hasta que en la segunda venida seamos transformados, seguiremos siendo esclavos del pecado. Y justamente predican la esclavitud del pecado, que
sigamos siendo esclavos de Satanás, cuando el Evangelio nos tiene que liberar de eso, porque esa es la promesa de Dios, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso el ángel de la Odisea está en la condición que está, es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque no conoce la verdad y creyó a la mentira. Ahora, ¿cuál era el deseo de Dios? Porque justamente Dios conocía la condición del hombre. ¿Y cuál era su deseo? ¿Qué deseaba Jehová para su pueblo? Lo que él prometió hacer con nosotros cuando nos redimiera. Y ese deseo lo podemos ver expresado en las palabras de Deuteronomio 5, del 22 al 29. Y ahí viene el famoso mi yiten, porque ojalá es un deseo expresado por los hombres de que algo fuera diferente a lo que es. ¿Y qué dijo Jehová a su pueblo? Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera? Mijiten, como dice, ¿eh? O sea, ojalá tuvieran tal corazón. Pero ¿tenía ese corazón? No, porque la ley de Dios no estaba en su corazón. Pero ¿qué deseaba Dios? Que tuvieran ese corazón, que tuvieran su ley escrita en la mente del corazón. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Eso es lo que Dios deseaba. Y por supuesto, eso es lo que buscaba hacer, porque eso es lo que él deseaba y prometió hacer: darnos un corazón para que lo temiésemos y guardásemos todos sus mandamientos todos los días de nuestra vida, para que a nosotros y a nuestros hijos les vaya bien para siempre. Y por supuesto, el deseo de Jehová era para el bien de su pueblo, y el objetivo de sus mandamientos era guiarlos por el camino en el que les iría bien, protegiéndolos de las amenazas y del fruto del pecado, para que les fuese bien. Pero ¿tenían ellos un corazón que los llevara a elegir la vida, que los llevara a temer y amar a Jehová y a guardar todos sus mandamientos todos los días de su vida? No, no lo tenían. Por eso la exclamación de Jehová: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Como indica nuestra lección, el 21 de noviembre, Dios deseaba darles ese corazón, pero no podía, estaba limitado. Ahora, fíjense que nuestra lección dice otra cosa. ¿Qué se nos dice? Aquí está el Señor, el Dios creador, quien hizo el espacio, el tiempo y la materia, quien hizo que nuestro mundo existiera, quien insufló en Adán el aliento de vida, pronunciando una frase que generalmente se asocia con las debilidades y las limitaciones de la humanidad. Ahora, ¿por qué Dios no nos podía dar ese corazón? ¿Estaba limitado? Sí. ¿Qué ejemplo de la realidad del libre albedrío? Ahora, pero nuestros dirigentes lo asocian con libre albedrío, y no es así, porque aunque en ese tiempo el pueblo de Dios deseara que Dios escribiera su ley en la mente del corazón de ellos, no podía. Aquí vemos que hay límites en lo que Dios puede hacer en medio del gran conflicto. Este uso de Mijiten revela que ni siquiera Dios puede pisotear el libre albedrío,
porque en cuanto lo hiciera ya no habría libre albedrío. Pero Dios no estaba hablando de eso. ¿Por qué? Porque en medio de ese pueblo, justamente los que entraron en Canaán son los que llegaron a conocerlo. Pero claramente Dios no podía hacerlo hasta que no nos redimiera. Y el problema no era nuestro libre albedrío, era que aún Él no nos había redimido. Por eso hizo la promesa del nuevo pacto, y lo hizo en la ley de Moisés, en Deuteronomio 30. No solo Dios estaba limitado por nuestro libre albedrío y no podía darles un corazón nuevo, sino porque aún no nos había redimido de la esclavitud del pecado. Esa es la verdadera causa. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Ya no está lo que limitaba a Dios en el tiempo del pacto con Israel, porque Dios ya nos redimió con la sangre de su Cordero, pero hay otras limitaciones, las que son fruto de la obra del príncipe de este mundo y el hombre de pecado. Primero, hasta que nosotros no reparáramos la brecha hecha por el Papa a la santa ley de Dios y recuperáramos el conocimiento de la verdad, no podríamos recibir la bendición de Dios y los lugares asolados no podrían ser reedificados. Esa es una limitación clara. Y por supuesto, Dios dice lo mismo de la gente de la Odisea: ojalá tuvieran ese corazón. Ojalá tuvieran oro refinado en fuego. Ojalá hubieran comprado ropas blancas para vestirse. Y para recuperar el conocimiento de la verdad deberíamos ser despertados de nuestro sueño y deberíamos arreglar nuestras lámparas para que los dos testigos volvieran a la vida, porque si no, no podríamos conocer la verdad. Y cuando encontráramos la verdad, deberíamos entrar por la puerta estrecha al reino de Dios, nacer de Dios, ser libertados de la esclavitud del pecado y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. Mientras hacemos la obra del profeta Elías, les damos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, y Dios nos transforma en imagen de Jesús. En Juan 8, 31 al 32 leemos: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué hizo Roma? Echó por tierra la verdad, para que la verdad no nos hiciera libres, para que no conociéramos que podemos elegir. Como Dios le mostró a Adán la verdad, que había dos caminos y él podía elegir. Ahora Satanás quiere ocultarnos la verdad. Por supuesto, él no respeta la libertad religiosa, no es como Dios. Tiene otra ley escrita en la mente del corazón. Pero Dios nos dijo que la encontraríamos, y por eso, en la primera visión que le dio Elena, nos anunció que habría una parte del pueblo adventista que recorrería el camino. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. El pueblo que va a recorrer ese camino y va a ser hecho columna del templo de Dios. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad de Dios, que se veía en el último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, el clamor que despierta a las vírgenes y les muestra cuál es el camino. Esa luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Habían conocido la verdad? Sí. ¿Estaban recorriendo el camino angosto? Sí. Y fíjense, y esto es importante, y lo tenemos en Romanos 6, 17 al 23, porque estas son las palabras que extorsionan la bestia del falso profeta. Y contesta a la pregunta que le hicieron hace un rato. ¿Qué dice Pablo? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjense, en pasado, ¿qué le está diciendo a sus hermanos, los romanos? Ustedes eran esclavos del pecado, pero ya no. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y liberados del pecado. ¿Siguen siendo esclavos del pecado? No. No. Porque Jesús tomó el lugar de ellos y murió como esclavo del pecado, y ellos ya habían sido libertados del pecado. Ahí estaban recorriendo el camino angosto y estaban siendo transformados a imagen de Jesús. Vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de la ley que Dios está escribiendo en la mente y el corazón de ellos. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, porque ellos también se habían corrompido.
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, tiempo pasado, erais libres acerca de la justicia. O sea, si uno tiene la ley del pecado escrita en la mente del corazón, es esclavo del pecado y es libre de la justicia, porque no la guarda. Ahora, si tiene la ley de Dios escrita en la mente del corazón, es libre del pecado, pero es esclavo de la justicia, porque ahora recorre ese camino angosto, que está muy por encima del mundo. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Fíjese, esto es lo que extorsiona al bestia falso profeta. Pablo no está diciendo que Dios estableció que la paga que él iba a dar al pecador es la muerte. Está diciendo claramente que los siervos del pecado, que siguen el camino del pecado, el pecado los lleva ¿a dónde? A la muerte. Porque el fruto que teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Y la muerte no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con Satanás y con el pecado y con la ley del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, que eran libres del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. No la paga Dios que da el pecado, la paga que el pecado da al pecador. Como la paga que la droga da al drogadicto es muerte. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Dios es el Dios de la vida. Y lo que se enseña es parte de los errores heredados de los paganos y los papistas, porque el Dios de la vida no es el que paga con la muerte, ni quema a los pecadores en el infierno, no paga con el mal. Ese es el padre de la maldad. Y esa es la verdad que tendríamos que recuperar. ¿Para qué? Para conocerle y andar en el camino verdadero, y eso es lo que tenemos que mostrarle a nuestros hermanos. Por lo que Dios deseaba hacer con Israel, lo pudo empezar a hacer en el tiempo de la iglesia primitiva. Y ahora está deseando hacerlo con nosotros, porque ese es el deseo de Dios. ¿Y qué está esperando? Que lo busquemos y lo encontremos. Porque tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un hermoso y feliz sábado.